Buen mediodía para todos. Estamos iniciando, ustedes saben, la quinta actividad de Propuesta Uruguay 2030. En esta oportunidad estaremos abordando el tema integración para el desarrollo. Vamos a contar con la exposición de destacadísimos panelistas que están aquí ya en el estrado. Queremos, en primer lugar, agradecer la presencia, quiero contarles que contamos con la presencia del señor Presidente de la República, José Mujica. También nos acompañan en esta jornada señores embajadores de distintos países, amigos de nuestra nación, a quienes también, por cierto, agradecemos. Como siempre nos acompañan señores legisladores, senadores y diputados de todos los partidos aquí presentes. También los señores directores, presidentes de entes autónomos y servicios descentralizados. Y queremos también, en particular, agradecer la presencia del señor viceministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof, que también está entre nosotros en la jornada de hoy. En el arranque de esta actividad vamos a escuchar la palabra por propuesta de Uruguay 2030 del señor presidente de ANCAP, Raúl Sendic, a quien invito en estos momentos al estrado. Buen día, amigos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos muy satisfechos de poder tener hoy en este panel a estos prestigiosos invitados que tienen una larga trayectoria de trabajo relacionado a lo que tiene que ver con la unidad, la integración latinoamericana. Hemos invitado para el día de hoy también a Marco Aurelio García, que ayer nos mandó una carta pidiéndonos disculpas porque en realidad en estas últimas horas se confirmó la gira del secretario de Estado norteamericano por América del Sur y estaba llegando en el día de hoy a Brasil. Por lo tanto, las responsabilidades de Marco Aurelio al lado de la presidenta Dilma Rousseff le impedía participar de la reunión de hoy. Pero tanto la presencia del contador Enrique Iglesias, a quien agradecemos especialmente por la confianza que depositó, por el trabajo que está haciendo a favor de establecer una hoja de ruta y ayudar a establecer una hoja de ruta en nuestro país, también apuntando al mediano plazo y al largo plazo, como a Pepe Goñi, asesor de la candidata a la presidencia de Chile, que está hoy aquí, José Goñi, que trabaja justamente asesorando a la candidata a presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en los temas internacionales, Rafael Folonier, que trabaja con las mismas temáticas al lado de la presidenta argentina, y nuestro canciller Luis Almagro. Seguramente nos van a aportar una enorme cantidad de elementos relacionados con el papel que tiene que jugar la integración, la inserción internacional del país y la unidad latinoamericana para poder presentarnos en el mundo. Este tema lo elegimos porque es un tema de un debate muy actual que tiene que ver con que el Uruguay, un país muy pequeño, de 3 millones y poco de habitantes, con un mercado pequeño, una buena parte de las dificultades, los problemas, los esfuerzos que hacemos para salir adelante, para poder alcanzar el desarrollo, sin duda pasan por resolver acertadamente la forma en que nos vamos a insertar en el mundo y la forma en que nos vamos a relacionar con nuestros hermanos de la región. Por eso nos parecía importante poner este tema sobre la mesa. Siguiendo entonces con nuestra actividad, me corresponde presentar a una persona que nació en Asturias, en España, en el año 1930, y que emigró a Uruguay junto a sus padres en el año 1934
donde se nacionalizó como ciudadano uruguayo. Es egresado de la Universidad de la República en 1954. Allí, el contador Enrique Iglesias fue director entre 1960 y 1967 de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la CIDE. Presidió después el Banco Central del Uruguay y entre 1972 y 1985 fue el secretario ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL. A partir de la reapertura democrática acá en nuestro país, fue el ministro de Relaciones Exteriores entre 1985 y 1988. En ese año pasó a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, cargo que ocupó durante muchos años, como ustedes saben, hasta el año 2005. En la actualidad es el secretario general de la Secretaría General Iberoamericana, que coordina las cumbres iberoamericanas de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Con ustedes entonces el contador Enrique Iglesias. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, estimados amigos de la mesa, amigas y amigos todos. Yo quiero agradecer a este proyecto, esta propuesta Uruguay, y al amigo Raúl Sendic por su invitación, darme la oportunidad de compartir la mesa con distinguidos amigos que van a hablar de este mismo tema y, por supuesto, la oportunidad de encontrarme, como siempre, con viejas y viejos amigos, o antiguos amigos, más que otra cosa, acá el único viejo soy yo, y saludarlos a todos con el placer de poder compartir esta mesa. Yo voy a referirme específicamente a 3 puntos vinculados con el tema, con comentarios referidos primero a la coyuntura internacional, segundo a la coyuntura regional y por último las implicaciones nacionales de ambas cosas. Con respecto a la coyuntura internacional, mucho se ha escrito, mucho se ha dicho y se seguirá diciendo por un largo tiempo, pero estamos ciertamente en un momento de creciente incertidumbre luego de muchos años de haber vivido una certidumbre de casi 3 décadas, de que todos lo sabíamos y todos estamos prontos para poder actuar. Hoy en día estamos entrando en un periodo de inestabilidad y, lo que es peor también, de posibles sorpresas. En su origen, como nos consta a todos, ahora se va a cumplir el mes que viene los 5 años de Lehman Brothers, que es 5 años, ¿no? Esos 5 años que realmente produjeron la semilla de una de las crisis más violentas del mundo desarrollado. Yo no digo del mundo, porque el mundo como tal está creciendo al 3%, por lo tanto, crisis mundial no se puede hablar fácilmente, pero sí crisis de los países desarrollados, Estados Unidos en primer lugar, donde partió todo, Europa y Japón, que sigue tratando de sortear sus dificultades. Yo creo que fue una crisis fundamentalmente del sistema financiero, ahí empezó todo y terminará todo el día que se termine de arreglar el sistema financiero, cosa que todavía no está bien arreglado. Creo que tuvo mucho que ver también esto con los abusos del sistema financiero, la codicia, la especulación, que no tuvo límites, que dio lugar a grandes avances también en muchas cosas, pero que ciertamente se desbocó y terminó por falta de supervisión en una crisis, la mayor crisis del siglo XX en esa parte del mundo. Quizá más que la del año 30 en algún sentido. Sabemos que la crisis, como toda la crisis, se va a superar, es un problema de tiempo, pero ya llevamos un quinquenio arriba. El tema de lo que no sabemos es cuándo y cómo, y sobre todo no sabemos cómo van a salir del pozo estos países llamados desarrollados. Lo que sí sabemos es que el punto de llegada hacia donde nos va a conducir el fenómeno actual no será el punto que dejamos atrás. Creo que vamos a una nueva economía, a una nueva sociedad y a un nuevo sistema de relaciones internacionales. Una nueva economía con nuevos motores, que básicamente son los países en desarrollo, los países emergentes, que ya constituyen 2/3 partes de la tasa de crecimiento del Producto Mundial. Nos arriesgamos también a tener nuevos motores en cuanto a la dinámica. Hoy en día la dinámica va a estar, como todos bien sabemos, en el conocimiento,
la tecnología y la innovación. Y junto con esto de nuevos motores tenemos también la posibilidad de tener nuevas formas y nuevos modelos de producción basados en todos estos elementos. Yo creo que esto nos va a dar lugar a una nueva economía de características muy distintas a la que dejamos atrás. Creo que también una nueva sociedad donde básicamente dominan las clases medias, el mundo está avanzando rápidamente y eso es bueno, hacia una sociedad de clase media con sus activos y sus pasivos. Pero es un hecho nuevo, con nuevas demandas, nuevas inquietudes y nueva presencia en el escenario mundial. Pero el tercer elemento, quizá el más significativo todavía de los otros dos, es que estamos asistiendo a la más grande redistribución del poder económico de la historia del hombre, del occidente al oriente. Creo que esas cosas marcan un poco una situación muy especial del punto de llegada de esta coyuntura que estamos viviendo. Estados Unidos saliendo, pero con grandes desafíos, básicamente lo que corresponden a tener que hacer frente a un endeudamiento que ya es más del 100% de su producto, pero creciendo. Europa en recesión, buena parte de los países no logran terminar el saneamiento financiero. Hay una muy lenta recuperación a la vista y todo hace pensar que esto va a durar un buen tiempo con una economía de crecimiento mediocre y con un desempleo muy grande, particularmente en España. China, por su parte, aparece como una potencia espectacular en su desarrollo, pero que también tiene en este momento un proceso de ajuste, que lo han anunciado sus mismas autoridades, un ajuste que puede significar ciertamente un cambio en el modelo, o por lo menos del énfasis de un modelo dirigido hacia afuera, hacia un modelo dirigido al desarrollo del mercado interno. Otros países también tienen sus problemas. El Japón está tratando de seguir un poco a Estados Unidos en la política de estímulo, pero en términos generales el mundo desarrollado tiene en este momento una tarea muy grande por delante para poder superar lo que tiene ahora. Hay algunos problemas pendientes, además, en el momento actual en el mundo. Lo primero es el multilateralismo en crisis, ese multilateralismo que de alguna manera comenzó a construirse aquí en Uruguay, con la Ronda Uruguay, culminó luego con todo el proceso que dio lugar a la post-Ronda Uruguay, incluyendo la Ronda Doha, que por cierto está como la Bella Durmiente esperando el príncipe que le dé el beso. Vamos a ver si a fin de año en Bali algo pasa, pero en términos generales la sensación que hay hoy en el mundo es que el tema del multilateralismo está en crisis. Y en su lugar aparecen nuevos fenómenos que fueron vigorizados en los últimos meses. En primer lugar, la ronda anunciada por el presidente Obama en el Noratlántico, entre Estados Unidos y Europa. Esto puede significar nada menos que el producto del 50% del producto mundial está en esa región y la tercera parte del comercio. Todo lo que ahí pueda acontecer, y no va a ser fácil que logren grandes resultados, pero todo lo que ahí pueda acontecer va a tener reflejos inevitables sobre todo el mundo, positivos y negativos, pero lo va a tener. En el caso de América Latina no hay que olvidarse que hay 11 países que tienen relaciones de comercio, de tratado de comercio con Estados Unidos y con Europa, que ciertamente se estarán preguntando de cómo va a afectar todo eso a esos países y, por supuesto, los países del Atlántico preguntándonos también dónde vamos nosotros en este gran cambio que se está operando, si es que eso llega a producirse. No será un esfuerzo fácil, hay muchas cosas por resolver, muchos problemas pendientes, desde la agricultura, pasando por los transgénicos, desde los problemas de la industria aeronaval hasta los problemas vinculados con las cláusulas culturales. En fin, el tema no va a ser fácil, pero este tema fue anunciado con gran vigor por el presidente Obama en su último discurso, donde, dicho sea de paso, no dijo ninguna palabra de la Ronda Doha. El otro tratado es el Tratado del Pacífico, donde aparecen 11 países dispuestos a avanzar también con una zona vigorosa de libre comercio, pero que son más que zonas de libre comercio, porque abarcan las inversiones, abarcan el tema de la propiedad intelectual, las compras del Estado, las reglamentaciones de los mecanismos y temas de exportación. Es decir, es una visión integral de los acuerdos. Este último acuerdo también implica un porcentaje muy importante del Producto Mundial, sobre todo si entra Japón y Corea, que acaban de ser invitados, y excluye formalmente a China por ahora.
Estos dos elementos simplemente implican un gran cuestionamiento, ¿verdad? No son los únicos. China tiene el suyo con los países de la ASEAN y hay otros acuerdos en marcha que van también en la dirección de unir. ¿Qué significa esto? Bueno, la pregunta que nos hacemos es lo siguiente. Esto no implica necesariamente que aumente el proteccionismo, pero podría aumentarlo y sobre todo podría crear escenas de exclusión que podrían llevar a una reversión de lo que fue la tendencia histórica de las últimas décadas, que es un poco avanzar hacia un mundo abierto. Yo creo que la posibilidad de que estos acuerdos terminen fragmentando el mundo en materia económica es una hipótesis posible. Por tanto, tenemos que contar con eso, de que el fraccionamiento de las relaciones internacionales puede ser hoy mucho más viable que lo que era cuando partieron los grandes sueños de liberalizar el comercio. Yo creo que lo que podemos decir, como dijo Pascal Lamy en un reciente discurso, la geopolítica ha entrado a la mesa del comercio internacional. Implica esto tener muy en consideración, por tanto, cuando hablamos del mundo, que ese escenario ha cambiado y que eso nos propone a nosotros grandes desafíos y yo diría también grandes oportunidades. Y ahora voy a pasar al otro tema, que es la coyuntura regional. Yo creo que los que hemos vivido ya muchos años en esta región tenemos que entender y apreciar que la América Latina ha hecho cambios realmente muy importantes en los últimos años. Primero, una mayor capacidad en la conducción macroeconómica en todos los países, o casi todos los países por lo menos. Un ingreso muy fuerte, sobre todo de Panamá para abajo, de China, como gran comprador y gran vendedor a esta región de nuestra América, y que significó ciertamente una valorización excepcional de los precios de las materias primas, con lo que generó un viento a favor que duró buena parte de la última década. Nos permitió reducir la deuda, nos permitió además acumular reservas por más de 800.000 millones de dólares en toda América Latina, cifras realmente inimaginables hace 30 años atrás. Aumentó el comercio regional, la experiencia claramente del Mercosur así lo demuestra, y también aparece en cierta manera un aumento en las relaciones de esta América con el resto del mundo en forma vigorosa, sobre todo encaminado por el tema de las materias primas, pero también de las manufacturas. Lo que es interesante es que también se nos cambió el panorama de América Latina como entidad productiva. América Latina es ciertamente un gran productor de alimentos, un gran productor de metales y un gran productor de energéticos, eso está allí, y es además actualmente un continente cada vez más minero. La industria de la minería se convirtió en un factor muy importante, especialmente en los países del Pacífico, pero también en los países del Atlántico. Yo diría que junto con eso también una transformación en los servicios. Quiere decir que esta América Latina aparece como una potencia productora de materias primas, pero también aparece como una potencia creadora de servicios, exportadora de servicios y, por supuesto, también en el campo industrial. No voy a mencionar los indicadores sociales, pero creo que ciertamente podemos decir que esta América Latina de hoy es mucho mejor que la que era hace 15 o 20 años en el tema social, con una reducción de la pobreza importante, del 40 al 28% en 10 años, una mejora de la distribución. Tiene que decir, estamos enfrentando una región en cambio, en lo económico, en lo social y también en cuanto a cómo cuenta internacionalmente. Yo diría que todo esto en materia regional viene unido además con algunos hechos que importa también destacar. Yo diría, aparece un fenómeno nuevo, hablamos hoy antes de sentarnos a la mesa, en la aparición de las empresas multilatinas. Son cientos de empresas que se están moviendo hoy en la región, invirtiendo en distintos países, en algunos casos también fuera de la América Latina. También tenemos en este momento muchos elementos pendientes en la distinta transformación económica que se van a ir acentuando con el tiempo, pero es otra América Latina en ese campo. Y surge en este contexto el nuevo regionalismo de América Latina. Nosotros hemos soñado siempre en el regionalismo desde siempre. No podemos ignorarnos de Previs, de Felipe Herrera, de toda aquella gente que soñó en una región integrada y una región unida en esfuerzos conjuntos. Bueno, yo creo que tenemos que destacar por lo menos 3 aspectos de ese regionalismo. El primero, el aspecto político.
Yo creo que ciertamente la creación de instituciones como UNASUR o como CELAC es un paso muy importante en la historia de América Latina, es el paso de poder tener una región, América Latina y el Caribe, capaz de asumir posiciones conjuntas políticas. Esto es algo que hacía falta y me parece que hay que saludarlo como un buen paso de la región. Pero también ha habido un regionalismo cooperativo. En ese sentido, yo creo que no podemos tampoco desconocer lo que ha significado, por ejemplo, la posición de la creación de cooperación como Venezuela, con Petrocaribe, o como la cooperación misma bilateral, o la propia cooperación sur-sur. Nosotros en la Secretaría Iberoamericana, como Uruguay es el secretario de este esfuerzo de cooperación sur-sur, yo creo que se ha generado un mecanismo de cooperación que se han fortalecido a lo largo de los últimos años y que forma parte también de activos adquiridos. No así, en cambio, en el campo de la integración. Curioso, pero nosotros, como yo decía, hemos vivido, Félix Peña suele hablar un poco de las cumbres de encantos y desencantos. Yo viví en el año 59 el surgimiento de la LALC. Fue toda una creación, una gran ilusión, muy impulsada en aquel momento por la CEPAL, por Previs en particular, pero salió un primer esfuerzo. Bueno, eso fue cayendo, decayendo, hasta que en el año 80 lo rescata un poco la creación de ALADI. También vivimos la gran ilusión del Grupo Andino. En el año 69 el Grupo del Consenso de Cartagena fue también un impulso, pero hubo una caída en las expectativas y yo creo que de alguna forma en los últimos años esto nos ocurrió también con el desencanto en la CAN y en cierta manera nos está ocurriendo también con el desencanto en Mercosur. Por tanto, es bueno preguntarse en este capítulo de la posible cooperación regional cómo vemos nosotros el futuro de estos esfuerzos. Lo primero que tengo que decir es que debemos de cualquier manera evitar en América Latina que la fragmentación internacional se proyecte sobre la fragmentación regional. Yo creo que nosotros, como nunca, debemos como región juntarnos para defender en la OMC la prevalencia de los principios de aquella institución que son las que protegen fundamentalmente a los países en vía de desarrollo. Nosotros debemos un esfuerzo conjunto como nunca para fortalecer y ayudar al nuevo director general para que realmente pueda poner freno a cualquier impulso que partiendo del exterior signifique la fragmentación de la economía internacional. ¿Y qué más hacemos? Y aquí yo apunté 3 o 4 cositas que me gustaría. Lo primero, yo diría, es que valoremos el espacio latinoamericano. Es decir, nosotros somos hoy en día un continente gran productor de las materias primas básicas, somos gran productor de alimentos, gran productor de metales y de energéticos. Somos un mercado de 600 millones de personas, ya estamos llegando a los 7 trillones de Producto Bruto en América Latina. Es decir, hoy América Latina es un gran mercado, privilegiadamente dotado de materias primas y con un componente de mercado interno que cuenta como comprador y cuenta como vendedor. Por tanto, yo diría que somos potencialmente en ese mundo un gran poder exportador, pero como contrapartida también un gran poder importador. Entonces contamos. Yo creo que es muy importante pensar que, como decía hoy, somos la región emergente del mundo occidental y ese conjunto de elementos no se puede perder de vista cuando tratamos de hacer políticas orientadas a fomentar la cooperación regional. Yo creo que en este momento somos un continente joven, el promedio de edad de esta América Latina es de 27 años, en China es 32 y en Estados Unidos y Europa el 40 años. Es decir, y eso es un enorme potencial que yo creo que vale la pena vigorizar. Yo digo, lo primero que veo que estamos faltando antes de llegar al tema comercial es un poco cómo algunas propuestas que se han ventilado a lo largo de los años, por ejemplo, planes integrales de infraestructura física, planes integrales de cooperación tecnológica, de formación de recursos humanos, de estímulo a las cadenas de valor, de la forma más importante de vinculación comercial del mundo moderno, va por ahí. En fin, la valoración de la cultura, pero es otra cosa que se podría mencionar. Yo creo que es importante que esa masa que significa hoy el continente comience a valorizarse en lo que es realmente como potencia económica y social que está en el mundo de hoy, que puede y debe jugar un papel creciente hacia adelante. Y los esquemas de integración. Bueno, yo creo que los esquemas de integración hay que valorizarlos. Yo personalmente creo
que lo que importa, por ejemplo, en el caso de Mercosur, es flexibilizar sus estructuras, que forma parte de una unidad geográfica, histórica, social, que es muy importante aprovechar. Y pienso que en ese sentido llegó el momento de sentarse y ver cuáles son los objetivos realistas y que esos objetivos realistas comprometan a todo, porque es mucho mejor pedir a los gobiernos lo que pueden dar y no lo que no pueden dar, sino caemos en frustraciones y en los elementos que realmente nos deprimen en cuanto a la posibilidad de hacer cosas. Por eso que a mí me parece mucho que de esa manera importa atacarlo. Y por último yo diría, importa de alguna forma que esta historia del Atlántico y del Pacífico no nos divida. Hay diferencias en modelos económicos, sí, pero hay mucha capacidad de trabajar y superar esos modelos para seguir trabajando juntos. Yo creo que sería un grave error que nosotros de alguna manera nos dejáramos fragmentar por estas visiones altamente ideológicas que de alguna manera impiden que esta región siga cooperando y construyéndose como un poder no solamente hacia el resto del mundo, sino fundamentalmente para el mejoramiento de nuestra sociedad. Y termino con el tercer comentario, que es de la coyuntura nacional. Bueno, este país ha hecho profundas, este es otro país, sobre todo cuando lo vemos de afuera, que estamos más afuera que adentro, pues nos damos cuenta de que realmente la transformación ha sido espectacular. Yo creo que ha habido profundas transformaciones en la agricultura, revolucionarias, había aumento notable del país como economía de servicios, hemos entrado también en la producción de la industria ligeras. Yo creo que se ha transformado el país productivo y se ha transformado también el país exportador. Cuando me dicen que estamos exportando a más de 100 o 120 países, yo simplemente es difícil de creer para los que venimos de la Edad Media, pues esto nos causa realmente un enorme impacto. El país es otro país productivo, es otro país social. Cuando vemos un poco, es decir con orgullo que estamos bajando el coeficiente de Gini a menos del 0,40, cuando los países de Europa lo subieron del 0,28 al 0,32, es decir que estamos en la buena dirección. Entonces, yo diría, ¿qué lecciones extraemos de este panorama mundial y de este panorama regional? Bueno, yo creo que tenemos que seguir adelante con el aumento de productividad. Ese es un poco un desafío en los sectores productivos y creo que ahí hay un campo muy importante para el país. Fundamentalmente, yo diría, en el sector de servicios, en el sector de la agricultura, Uruguay tiene una ubicación especial. Yo creo que a veces nos cuesta recordar que nuestra presencia en el grupo de Mercosur, estamos en el centro, en frontera con las partes más dinámicas de Argentina y las partes más dinámicas del Brasil. Esto significa un privilegio muy importante para un país de la dimensión como el nuestro, poder interactuar en ese entorno y en ese conjunto económico que significa el ambiente, el entorno en que nos desenvolvemos. Yo creo que de alguna manera es importante ver al país en esa perspectiva y para eso tenemos que realmente flexibilizar los acuerdos para ver de qué manera podemos generar mayor dinámica incluso hacia el resto de nuestros países, hacia el resto del mundo, con acuerdos especiales, pero sobre todo flexibilizar para hacer posible que realmente esos acuerdos no signifiquen corsés, sino que significan mecanismos de estímulo para llegar adelante. Yo creo que en ese sentido yo mencionaría un punto fundamental. Las cadenas de valor van a seguir siendo de ahora en adelante, de ahora en más, los grandes temas por los cuales va a navegar la integración económica. Yo creo que si hay un ambiente donde realmente esas cadenas de valor se pueden privilegiar es precisamente en el entorno regional con el cual nosotros estamos viviendo. Yo no desconozco los desencantos, no desconozco tampoco las críticas, pero creo que lo peor que nos podría pasar es ignorar la geografía, ignorar la historia e ignorar los potenciales del mundo que nos rodea. Si realmente logramos dar ese paso, pues nosotros yo diría que haríamos un bien a nuestra sociedad, pero también de alguna manera seguiríamos contribuyendo a toda la región. Muchas gracias. Les cuento que la persona a quien vamos a escuchar ahora nació el 1 de junio de 1973 en el departamento de Paysandú, allá en el litoral. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República. En 1987 ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre 1989 y 1991 presidió el Comité de Cooperación Internacional de la Junta Nacional de Drogas. Entre el 91 y el 96 cumplió funciones en la Embajada de Uruguay en Irán. Entre 1998 y el 2003 desempeñó tareas en la Embajada de Uruguay en Alemania.
Entre el 2004 y el 2007 trabajó en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entre el 2007 y el 2010 se desempeñó como embajador de Uruguay en China, cargo que mantuvo hasta el 2010, cuando el entonces presidente electo, José Mujica, lo designa como canciller de la República. Con ustedes, el ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Almagro. Gracias a todas y todos por la presencia, gracias por la invitación, tener esta oportunidad de compartir con ustedes principios sustanciales, básicos de nuestra inserción internacional, de nuestra relación con la región. El otro día comenzaba a leer un libro de George Kennan que refería a Cloud of Danger. Y él mismo decía que un país para insertarse internacionalmente se inserta sobre la base de los principios y valores que defiende. Esos principios y valores que hacen a su política interna, a la construcción de su sociedad, son aquellos los que promueve en el exterior, los que le facilitan el camino a la inserción internacional, los que le generan el respeto en esa comunidad internacional. Entonces, no nos podemos desprender un minuto siquiera de aquella construcción que ha tenido el país en este tiempo. Un país que redujo la pobreza sustancialmente, llevándola prácticamente al límite estructural de la misma, procurando alcanzar las cifras de un dígito, que batió los récords de cifras bajas de desempleo, que generó más riqueza y más producción en este tiempo que ningún otro, que ha distribuido más y mejor entre los uruguayos, las uruguayas. Ese país que eliminó la indigencia, la llevó hasta su límite estructural prácticamente. Ese país también que tiene bases sólidas en cuanto a política de género, un gabinete social, una Comisión Nacional de Lucha contra el SIDA, un Ministerio de Desarrollo Social que ha firmado las bases de estas políticas, un Instituto Nacional del Adulto Mayor, un Sistema Nacional Integrado de Salud, la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Matrimonio Igualitario, una media sanción de una ley para regularizar esa desincronización que existe entre el consumo de marihuana permitido y la interdicción que existen sobre los verbos referidos a la distribución, venta, etc. Un país que ha generado una dinámica social y libertaria como prácticamente ningún otro país en el mundo, y hoy se para en ese marco, en ese contexto internacionalmente, un contexto que le genera respeto internacional, un contexto en el cual tenemos palabras, pensamientos y también acciones vanguardistas para esta época. Tenemos entonces que los trabajos en política exterior los hemos sistematizado en 5 pilares fundamentales. Esos pilares fundamentales que tienen que ver con los principios de política exterior. El respeto al Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, la autodeterminación de los pueblos, la protección de los derechos humanos, del medio ambiente, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Un segundo pilar que tiene que ver con la vinculación con los uruguayos en el exterior y un nuevo servicio consular adecuado a los principios de simplificación administrativa, consular, tecnológica, de pleno respeto y derecho a la dignidad de los compatriotas en el exterior, así como la promoción y protección de sus intereses en el exterior. La pertenencia a procesos de integración regionales, UNASUR, Mercosur, y cómo eso también promueve una mejor inserción internacional. La promoción dinámica y creativa del comercio exterior como cuarto pilar y la atracción de inversiones. El quinto, las reformas internas que necesitaba el Ministerio para generar un servicio público de cada vez mejor nivel, de cada vez más eficiencia. Nuestra política exterior tiene que mirar un horizonte que tiene que abrirse a las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque para el Uruguay es sustancial
su inserción internacional. El Uruguay no puede producir todo lo que consume ni puede consumir todo lo que produce. El Uruguay no tiene más remedio que tener una economía abierta al mundo y a partir de esa economía abierta al mundo generar las posibilidades de riqueza, de trabajo y de empleo que son fundamentales a la hora de la elaboración social. Hemos sido fieles a estos principios de política exterior y creo que es el margen programático más importante que podemos incidir hacia el futuro. Hemos sido totalmente determinantes a la hora de defender las variables de democracia en nuestro continente, algo que definitivamente genera, no podemos dar por garantidas. Esta democracia que ha sido amenazada permanentemente a nivel continental, sea con el golpe de Estado en Honduras, con la caída de Zelaya, el intento de golpe de Estado en Ecuador, la ruptura democrática contra el presidente Lugo, el conteo y reconteo y de nuevo conteo de los votos en Venezuela, también las variables que se dieron cuando el intento de golpe de Estado contra el propio presidente Chávez. Nosotros entonces tenemos demasiado esos problemas cerca. Tenemos que ser completamente conscientes de que eso no puede ser dejado completamente que pase en función de la suerte de la inserción internacional. No, nosotros tenemos que ser muy claros, muy determinantes a la hora de defender esto, un principio básico sobre el cual se asienta la construcción de nuestro desarrollo, de nuestro país proyectado a una nueva dimensión económica y social y política. Hemos sido también muy claros a la hora de definir políticas que tenían que ver con nuestra inserción internacional y los temas medioambientales. La firma del monitoreo integral del río Uruguay como elemento fundamental para resolver un problema que arrastrábamos con la República Argentina. Pero también en la dimensión multilateral, donde logramos construir una base sólida a partir de la presidencia de Uruguay de la negociación de la Convención sobre Mercurio, que terminó definiendo la Convención de Minamata. Nuestra participación en misiones de paz, en el sentido de que defendemos los principios de solución pacífica de controversias, en el sentido de colaborar con la paz en una dimensión internacional, muchas veces fuera de los propios ámbitos de esta región. Nuestros compromisos internacionales en temas de salud, donde se destaca el rol protagónico de Uruguay en la negociación de un convenio marco para el control de tabaco y la posterior presidencia de esa convención. En cada uno de estos principios de política exterior hemos sido protagonistas a nivel internacional, ya sea presidiendo el Consejo de Derechos Humanos, ya sea presidiendo la mencionada conferencia de la Convención de Minamata o las políticas antitabaco. También se ha procurado fortalecer los vínculos con los compatriotas en el exterior, creando un servicio consular fuerte, eficiente, comprometido. Algunos de los grandes pasos que hemos dado en este tiempo tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de la Convención de la Postilla a La Haya. Es un gran avance en la modernización del servicio consular que le ahorra tiempo y dinero a los uruguayos. La actualización de la gestión consular es otro de los avances a partir de la implementación de pasaportes electromecánicos o la tramitación de partidas de Estado civil por los uruguayos en el exterior a través de los consulados. Hemos firmado convenios en ese sentido con las intendencias municipales de Montevideo y Canelones para la expedición de estas partidas en el exterior. Hemos hecho un manual de retorno y hemos solucionado problemas interinstitucionales que habían para la reabsorción de estos uruguayos que vuelven del exterior. Hemos implementado junto con el Ministerio del Interior el operativo Celeste para la renovación de cédulas de identidad de ciudadanos uruguayos en el exterior y hemos fortalecido los planes y programas de repatrio. El tercer pilar para nosotros fundamental es nuestros procesos de integración y cómo participamos en los mismos. Es imposible imaginar un Uruguay desarrollado e inserto en el mundo sin concebirlo integrado a América Latina, a su región. En la última década, Uruguay muestra resultados de desarrollo históricos e impensables en el pasado.
los cuales son parte de una mayor y mejor integración con la región y el mundo. El Gobierno ha emprendido el camino de abrirle al país nuevas ventanas de inserción externa, concebidas sobre la base de una integración amplia, abarcadora, positiva y basada en complementariedades productivas que permiten superar las asimetrías existentes, diversificar la economía y generar permanentemente nuevas oportunidades económicas. Y por eso el país ha batido año tras año récord de exportaciones, ha batido año tras año récord de atracción de inversión extranjera. Y las oportunidades que podemos generar a partir de la complementación productiva van a depender esencialmente de la clase y cantidad de los volúmenes de capital y de las variables de consumo interno en este mercado regional. Las expectativas de la integración son siempre largas y complejas, porque requieren de la armonización de intereses nacionales que han ido creciendo en paralelo durante 200 años de historias, muchas veces contraponiéndose. El proceso económico y comercial de la integración depende de esa convergencia en términos de política comercial, pues la falta de convergencia muchas veces implica la competencia. Y la competencia de intereses contrapuestos que en su máxima expresión de confrontación bloquea o enlentece el proceso de integración. Debemos mejorar las estructuras de estos procesos de integración. Debemos ir creciendo y haciéndolas cada vez más funcionales a los procesos de fortalecer nuestras capacidades de desarrollo, mejores capacidades industriales, mejores condiciones de innovación tecnológica y mayor solidez política. Sus expectativas a largo plazo tienen una base más sólida entonces para sostenerse y sus variables de inserción comercial son siempre mejores. Las condiciones de acceso a mercados insumen condiciones de competitividad, como la propia competitividad arancelaria. Uno puede crear todas las condiciones de acceso, pero las mismas se sostienen en el término de expectativas a largo plazo en condiciones arancelarias convenientes. La necesidad de agregar inversión en términos productivos, así como de infraestructuras, es esencial a la integración. Los países tienden naturalmente a ser autosuficientes y a pensar en políticas de desarrollo que llegan hasta sus fronteras. Interconectarse demanda nuevas infraestructuras y complementarse productivamente demanda nuevos esquemas productivos, ser eficientes también a través de las fronteras. Estos recursos nuevos, adicionales, son los que van a dar capacidades incrementales de interconectarse y complementarse. El proceso es largo y debe producir beneficios en forma sostenida. Es decir, capacidad de distribución basada en políticas y condiciones económicas favorables. El Mercosur es una cuestión de vida económica. Nos diversifica la economía, acelera nuestros procesos de industrialización, sostiene nuestras exportaciones por ser nuestros principales mercados para esta. Ha sido el imán para la erradicación también de inversiones productivas. Pero al Mercosur todavía le falta un poco, le falta bastante. El Mercosur como mercado único todavía es una ficción. Como mercado ampliado todavía funciona a nivel de hipótesis, falta concretarlo. No se han podido terminar de redondear las reformas de política comercial y de variables microeconómicas necesarias para ellos. Podemos pensar en estas coordinaciones de políticas comerciales en el mediano y largo plazo, pero significaría también que tenemos que tener una visión de cómo mejor implementar las mismas, que las mismas no significan un chaleco de fuerza para la implementación de políticas monetarias que pueden favorecer las competitividades de cada uno. En ese sentido, uno no se va a poner un chaleco de fuerza porque sí. Quizás mañana uno deba aplicar medidas monetarias de competitividad o fiscales o políticas macroeconómicas propias para resolver esquemas productivos. Hay otro elemento fundamental para nosotros, la bilateralidad de la integración como mecanismo de fortalecimiento del Mercosur. Lo que podamos construir con Brasil, lo que podamos construir con Argentina. Esa bilateralidad es un elemento dinamizador del propio proceso de integración. Lo hace cada vez más viable, lo hace cada vez más fuerte. Y esa bilateralidad también tiene que tener como referencia clara la competitividad entre los países, logrando esquemas de integración en lo que se refiere a energía, a costos, a diferentes
precios que tienen que funcionar en el mercado. Y porque también hay que tener una referencia directa a esos principales mercados. Los mercados de la región no funcionan como uno solo, eso lo hemos dicho, pero podemos generar, y las exportaciones siempre van de un país al otro, de un país exportador a un país importador. Y porque también debemos mantener las condiciones de competitividad que son absolutamente necesarias. Uruguay, en determinado momento de su historia, tomó el camino equivocado. O sea, en el año 99, Brasil hace su devaluación. Uruguay tenía la posibilidad de seguir ese camino, pero Uruguay, en vez de agarrarse del que iba saliendo a flote, se agarró del que se hundía, que fue la crisis argentina del 2001-2002, que definitivamente nos arrastró. Entonces, es un esquema en el cual tenemos que tener esa visión estratégica fundamental. Debemos trabajar en ese fortalecimiento de las relaciones bilaterales dentro del propio Mercosur, sea con Venezuela, sea con Paraguay, sea con Argentina, sea con Brasil, generar términos óptimos de integración como elemento fundamental. ¿Por qué? Porque en definitiva eso también nos va a servir para una mejor integración a los demás procesos de integración latinoamericanos, que son fundamentales también. No podemos desengancharnos de ninguno de ellos. Tenemos que ser conscientes que cada proceso de integración latinoamericano debe contar con el completo apoyo de los demás países latinoamericanos. Y esto refiere tanto al ALBA como a la Alianza del Pacífico. Y a la comunidad andina. Estos mecanismos que a veces uno ha pensado que se están superponiendo entre sí, en realidad lo que se está dando es un esquema de dobles membresías o triples membresías. Así es que Venezuela pertenece al ALBA y al Mercosur, que Perú pertenece a la Comunidad Andina y a la Alianza del Pacífico, que Ecuador pertenece al ALBA y a la Comunidad Andina y tiene interés también en pertenecer al Mercosur. En el crecimiento de este entramado de dobles pertenencias o triples pertenencias va a ser lo que en definitiva va a dar los signos de convergencia para el futuro de la integración latinoamericana. Creo que nuestro país en definitiva tiene mucho que construir a partir de esto. Hay una visión estratégica de inserción internacional a nivel mundial, una visión estratégica que ha planteado el señor Presidente de la República con la instalación de una planta regasificadora en nuestro país, con la interconexión eléctrica con Brasil, con un puerto de aguas profundas, con dinámicas comerciales más dinámicas con el resto del mundo, diversificando mercados, pero también fortaleciendo las variables de diversificación de la economía dentro de la región, con exportaciones a la región. Esto, en definitiva, es algo que recoge mucho el viejo proyecto artiguista. O sea, hemos estado hablando mucho de Artigas últimamente y somos todos artiguistas y estamos en el bicentenario de las instrucciones del año 13. Y estas instrucciones son todavía muy ilustrativas. Hablan de que el puerto de Maldonado sea libre para todos los buques que concurran en la introducción de efectos y exportación de frutos, proponiéndose a la correspondiente aduana en aquel pueblo. Ese es, en esencia, el puerto de aguas profundas. El puerto de Colonia sea igualmente habilitado en los términos prescriptos anteriormente. Ese es nuestro puerto de Nueva Palmira. Y después hablaba en su artículo 14, que ninguna tasa o derecho se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquier regulación de comercio o renta de los puertos de una provincia sobre las de otras, ni los barcos destinados de esta provincia a otra serán obligados a entrar o anclar o pagar derechos en otras. Esto es esencialmente una dinamización del libre comercio en la dinámica de la integración. Esa integración que hace que cualquier medida que contraponga o bloquee ese comercio intra-Mercosur es definitivamente casi una medida anti-artiguista. Nosotros hemos trabajado en los temas de promoción de las exportaciones y atracción de inversiones, sobre la base de
fortalecer las variables de cooperación sur-sur de manera activa y dinámica, ocupando todos los espacios posibles de promoción al comercio y redes de atracción de inversiones y promoción de exportaciones. Se ha creado una institucionalidad más fuerte, el apoyo y coordinación de la CIASEX, la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, y un papel más preponderante de Uruguay 21 y de nuestras embajadas. En este periodo afianzamos las relaciones comerciales con los principales socios del país, pero a la vez hemos trabajado para diversificar los destinos y extender los mercados, atraer la inversión extranjera directa, generar nuevas oportunidades de acceso a nuestros exportadores y nuevas habilitaciones que nos permitan llegar nuestros principales productos a nuevos destinos de exportación. Tal es el caso, por ejemplo, reciente de la habilitación de los cítricos, un trámite que ya a esta altura era legendario en el Uruguay y que obviamente que agradecemos especialmente los esfuerzos realizados a nivel técnico y a nivel político. Seguimos como pilar fundamental de nuestro trabajo con la inteligencia comercial externa, la que surge de las misiones en el exterior, que se encuentran permanentemente al servicio de empresarios nacionales y de los inversores, de los que ya exportan y los que quieren comenzar a comerciar y a insertarse internacionalmente. Otro punto que hemos avanzado y que debe continuarse su profundización es la reforma del Estado. En ese sentido, la Cancillería finalmente cuenta con indicadores de gestión ajustados para el trabajo concreto del Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder evaluarse permanentemente en lo que se refiere a sus objetivos, metas, recursos y seguimiento. La reforma del Estado tiene que ver, además, entre muchas otras acciones, con la implementación del expediente electrónico, con nuevos procedimientos horizontales y transversales de circulación de la información, con nuevas herramientas digitales, entre tantas otras mejoras. La propia adhesión a la apostilla de La Haya constituye completamente una reforma del Estado dentro de la reforma del Estado, abriendo posibilidades para que los uruguayos ahorren en trámites y en dinero y en tiempo en la ejecución de trabajos de legalizaciones. Creemos que hay que superar obstáculos que se pueden ir planteando respecto a complicaciones comerciales y normativas a partir de las normativas de la integración, las disfuncionalidades de la integración a partir de los intereses nacionales de los países, una agenda externa de inserción internacional que tiene que ser mucho más dinámica y comprender muchos más países, muchos más mercados importantes, especialmente aquellos que refieren a los de los países emergentes o BRICS. Y debemos continuar leyendo de manera acertada una coyuntura internacional que es crítica en extremo y que tiene múltiples incertidumbres. Tenemos también que manejar las variables de la incertidumbre a nivel regional y los problemas de competitividad y diversificación, los condicionamientos industriales. Tenemos que seguir trabajando las políticas vinculadas a nuestra relación con los uruguayos en el exterior, con la falta de un censo de compatriotas en el exterior, con debilidades interinstitucionales todavía para resolver el tema de aquellos uruguayos que regresan al país, para generar una política nacional de migración. Debemos, obviamente, atacar aspectos de la burocracia que se rehúsa muchas veces a avanzar en muchos de estos cambios. Y es imperativo, obviamente, continuar fortaleciendo las dinámicas de principios y valores de política exterior. Aquellos principios que no pueden ceder ante los intereses, aquellos principios que tienen que ver con preservar aquellas democracias que pueden ser desestabilizadas en el continente. Los principios no como abstracciones o entelequias, sino como rectores de acciones concretas y líneas de acción. Por eso creo que queda, obviamente, en un mundo dinámico, la lectura esta de una realidad internacional que tiene que ser hecha rápida y tiene que ser hecha bien, la que nos permita continuar los flujos de exportación, que nos permita mantener los flujos de inversión, que nos permita fortalecer nuestros vínculos con cada uno de los principales mercados a nivel mundial. En Asia, fundamentalmente China, pero también nuevos trabajos con Corea, con Japón, con Singapur, Indonesia, Malasia, los trabajos con
la vinculación con el resto de Latinoamérica, Latinoamérica siendo fundamental para diversificar nuestra economía, porque todavía no hemos podido superar una ecuación comercial que nos indica que cuanto más exportamos al hemisferio norte, más concentramos los productos y más estos productos son de transformación primaria. Y cuanto más exportamos a la región, más diversificamos nuestra economía y más valor agregamos a esta producción. Gracias. Siguiendo con la parte expositora, nos vamos a ir hasta Chile. Interesante saber la visión desde esa nación. Me corresponde presentar a José Goñi, que nació en el año 1948 en Concepción. Es ingeniero comercial, fue egresado en la Universidad de Concepción, es especialista en economía y planificación económica. Fue ministro de Defensa del Gobierno y también embajador de Chile ante Estados Unidos durante la presidencia de Michelle Bachelet. Actualmente incluso integra el comando de campaña presidencial de Michelle Bachelet. Entre septiembre de 2006 y marzo de 2007 se desempeñó como embajador de Chile en México. Previamente había sido asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Chile, embajador de Chile en Italia entre el 2000 y el 2004 y embajador de Chile en Suecia entre el 97 y el 2000. Goñi fue representante de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, y el Programa Mundial de Alimentos con sede en Roma. Fue también director del Programa Mundial de Alimentos, también integró en su momento la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y director además ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, entre otros cargos y responsabilidades. Con ustedes ahora entonces el ingeniero José Goñi. Buenos días o buenas tardes, estimados amigos y amigas. Voy a hacer, o tratar de ser por lo menos sumamente breve, dado que la coincidencia que tenemos con Enrique Iglesias, con el ministro Almagro, y también sé con mi amigo Rafael Folonier, porque hemos conversado estos temas muchas veces, es enorme. Realmente el diagnóstico que estamos haciendo en nuestros países de distintas perspectivas y los caminos que vemos que debemos que tenemos que seguir en adelante, hay una enorme coincidencia. Hay matices, naturalmente, pero claramente la huella central está bastante definida. La pregunta obvia es ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué seguimos hablando de nuestras coincidencias y todavía con dificultades para caminar? La primera cosa que yo quisiera señalar es esta coincidencia de que la América Latina que tenemos hoy día, el Uruguay que tenemos hoy día, o el Chile, o el Brasil que tenemos hoy día, o Argentina, son nuevas realidades, son nuevos países. Tenemos reducción de la pobreza de manera notable, crecimiento económico, gran manejo de la crisis última de las economías desarrolladas, acumulación de reservas, en fin, manejo de inflación, manejo macroeconómico en general. Tenemos otros países y otra región desde un tiempo a esta parte. Es un excelente punto de partida para lo que viene. Pero sin embargo tenemos debilidades todavía en los procesos de integración. Es lenta, es desigual, es insuficiente, y un paso adelante y a veces uno o dos atrás. Siempre nos acordamos de nuestros libertadores que fueron muy integracionistas. Nosotros hacemos lo mismo en Chile, escucho lo mismo en todas partes. Si uno analiza la historia, la segunda mitad del siglo XX está llena, está plagada de iniciativas integracionistas, unas con mayor éxito que otras, pero ninguna logrando su objetivo que se ha trazado. O sea, allí tenemos problemas, claramente tenemos problemas. Y lo malo es que los problemas que están apareciendo este último tiempo tienen que ver bastante con lo que nos señalaba Enrique Iglesias. Hay un reaparecimiento de cosas ideológicas, diferencias ideológicas que nos están dividiendo. Yo quisiera recordar simplemente el primer principio y el principio fundamental de la política exterior del presidente Allende, 43 años atrás, fue no a las barreras ideológicas. Creo que esto tiene una enorme validez hoy día nuevamente. Y debemos mirarnos a nosotros mismos y mirar los esfuerzos de integración
para ver cómo los integramos a su vez, cómo los coordinamos, cómo los potenciamos. Ninguna iniciativa de integración está de más, claramente. Más allá que algunos países tengan doble o triple militancia, creo que es bueno. Tenemos que aprovechar esa sinergia que se está produciendo en los distintos proyectos e integrarnos. En particular, las críticas que uno escucha o reflexiones sobre la Alianza del Pacífico, nosotros entendemos la Alianza del Pacífico como una orientación integradora abierta, que debe ser un punto de partida o un elemento más de integración y no de división. Debe trabajar junto con Mercosur, junto con la CAN, con todas las otras iniciativas de la región. No la vemos separada de la región, al contrario. No la vemos contraponiéndose a los países del Atlántico, sino que integrando a los países del Atlántico. Creo que esa es una definición fundamental. La integración es de todos y la integración debe involucrar los distintos esquemas, no debe excluir a nadie. Por otra parte, ya estamos también de acuerdo en que el dinamismo de la economía internacional desde un tiempo a esta parte y para las próximas décadas ha cambiado. Ya no tenemos nuestros ejes tradicionales que nos caracterizaron nuestras propias relaciones internacionales. Hoy día estamos todos mirando hacia Asia, estamos mirando hacia China, estamos viendo este intercambio sur-sur, que es extraordinariamente interesante. Solo miraba las cifras antes de venir para acá y me encontré con 72 economías que durante el año pasado, 2012, habían crecido, todas de economías emergentes o en desarrollo, como las llamemos, que habían crecido más del doble que los países de la OECD. O sea, claramente el dinamismo está en otra parte de lo que hemos estado acostumbrados. Y eso nos plantea también desafíos a nuestros países, a nuestras economías, a nuestras empresas, a nuestros empresarios, a nuestro gobierno y a nuestros esquemas de integración. Alguna vez, yo me preguntaba cuando negociamos acuerdos internacionales por Chile, ¿qué implicaba la producción de manzanas chilenas, por ejemplo, en el mercado chino? Alguien lo calculó en un momento de ocio e implicaba una manzana más de consumo por familia al mes. Se nos iba toda la producción del año en ese ejercicio. O alguien me decía anoche la producción de lácteos de Uruguay, que corresponde, no sé, me acuerdo el ejemplo que se daba en una conversación que teníamos anoche, a la producción de una provincia, prácticamente, o dos provincias de la Argentina. O sea, estamos con dimensiones de productivas que para nosotros pueden ser importantes, pero en estas dimensiones globalizadas son tremendamente pequeñas. De ahí nuevamente la necesidad de unirnos, de coordinarnos, de potenciarnos a través de la cooperación. Enfrentar a Asia, enfrentar a China, desde el punto de vista de nuestra oferta, ojalá integrada. Si no somos capaces de responder a los volúmenes de demanda individualmente como empresa, ni siquiera como país, bueno, busquemos la forma entonces de integrarnos. Y en ese sentido, la integración de los países del Atlántico y del Pacífico es extraordinariamente importante, extraordinariamente actual. Un cuarto punto que quisiera mencionar brevemente es el tema de evitar y jugarnos nosotros por evitar. Países como Argentina, como Chile, como Uruguay, particularmente estamos interesados en el multilateralismo. Tenemos críticas, vemos que son organismos ineficientes, lentos, burocráticos, que tienen tremendos costos financieros, etcétera. Pero si no tuviéramos Naciones Unidas o no tuviéramos OMC, tendríamos que salir a inventarlas. Esas son las realidades. Entonces veamos cómo trabajamos mejor en esos organismos y cómo entonces desde esos organismos evitamos estas violaciones que ya son cada vez más sistemáticas y permanentes del derecho internacional. Allí tenemos que hacernos fuertes como países medianos y pequeños para poder defender nuestros intereses y evitar que el proteccionismo se consolide con estos nuevos bloques económicos políticos que están en negociaciones. Ya se mencionaba la negociación que aún no parte, pero anunciada entre Unión Europea y Estados Unidos, o China, APEC, o el TPP, que hay que evitar el riesgo que tiendan a ser justamente bloques que aíslen y generen entonces dificultades a los flujos en este mundo globalizado. Por último, quisiera señalar también que la experiencia nos muestra que los tratados de libre comercio en nuestros países tienen techo y límites relativamente pronto. Nos hemos especializado, y ya hablo como país y muchos otros países de la región,
en usar esos TLC fundamentalmente para exportar materias primas, commodities, en fin. Que eso evidentemente tiene un techo. Yo creo que el techo lo estamos logrando. Incluso se están volviendo en contra del desarrollo de nuestros propios países. Y en que tenemos que volver a empezar a hablar de cosas que han sido durante varias décadas verdaderos pecados. Tenemos que empezar a hablar de políticas industriales para poder aprovechar mejor esos tratados, para poder incorporar a las pequeñas, a las medianas empresas o incluso a las grandes empresas con otro nivel de desarrollo tecnológico, con otra capacidad de producir productos nuevos. El tema de la innovación es fundamental. Y eso tenemos que enfrentarlo nuevamente integradamente. Son tremendos proyectos, no solo caros, no solo importantes, sino que además tenemos que compartir los beneficios que allí se generen. Por último, quisiera terminar con dos ideas. Primero, señalando de que América Latina está en un muy buen nivel, relativo, por cierto. Ya se ha apuntado a eso. Tenemos que aprovechar esta situación en América Latina y América del Sur. Tenemos que saber utilizar este impulso que tenemos de economías que crecen, economías relativamente sanas, tasas inflacionarias relativamente bajas o bastante controladas en general, y aprovechar ese impulso para prepararnos mejor y poder aprovechar mejor la nueva etapa económica que viene. Estamos sin duda frente a un nuevo ciclo internacional y un nuevo ciclo en desarrollo en nuestros países. Y quisiera terminar agradeciendo y felicitando a los organizadores de este encuentro. De verdad que es extraordinariamente importante lo que se está haciendo acá. Veo que en este grupo de hombres y mujeres hay representados distintos sectores de la sociedad uruguaya, y eso es fundamental. Si queremos pensar en grande de un país exitoso que apunta al desarrollo, tenemos que estar todos los sectores de la sociedad involucrados, opinando, aportando y obteniendo también beneficios de estos desarrollos. Esto de pensar el Uruguay 2030 es, creo que, la forma en que debiéramos trabajar en todos nuestros países. No nos podemos seguir mirando simplemente resultados de la contabilidad de fin de año y haciendo a lo más una proyección para 1 o 2 años. Tenemos que pensar en grande y trabajar en el largo plazo. Y allí esta iniciativa que ustedes han estado desarrollando y los productos que están elaborando me parecen de extraordinaria importancia. Los felicito y agradezco esta oportunidad de haber conversado un minuto con ustedes. Bueno, efectivamente corto y contundente el ingeniero. Bueno, nos queda con el postre la visión de la República Argentina, y es por eso que me toca presentar a Rafael Folonier, que nació en la provincia de Santa Fe, por allá por el 1948. Es el coordinador de asuntos técnicos de la Unidad Presidencial del Gobierno de la República Argentina y asesor además de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. Folonier fue asesor en materia internacional del expresidente Néstor Kirchner, teniendo activa participación en el impulso justamente de la UNASUR. Ejerció además como jefe de gabinete en el gobierno de Kirchner, periodista de extensa trayectoria, trabajó además en diversos medios de comunicación de la República Argentina y también del exterior. Con ustedes entonces, Rafael Folonier. Bueno, buenos días, buenas tardes, amigas y amigos orientales. Compañero presidente, por escucharnos, muchas gracias por su infinita paciencia, puesta a prueba duramente esta vez. Muchas gracias a mi amigo, el embajador Pomi, por invitarme, y a Raúl Sendik por traerme hasta aquí. Muchas gracias por estar con ustedes. En este momento, Suramérica, yo voy a hablar de Suramérica, que ha sido mi lugar de trabajo en estos últimos 10 años, junto al presidente Néstor Kirchner y a la presidenta Cristina. Ellos me han permitido trabajar en estas cuestiones de la integración suramericana en estos últimos años,
para seguir una causa que ha sido de casi toda mi vida. Esta Suramérica se encuentra hoy con un mundo complejísimo. Hay como un fin de ciclo de la humanidad en lo político, en el desarrollo político. Ese desarrollo que empezó con la Revolución Francesa y que durante estos 200 y pico de años estuvimos inmersos en dos sistemas, el capitalismo y el socialismo, ambos buscando mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Ambos sistemas hoy podemos decir que no han cumplido con sus objetivos de mejorar, de solucionar todos los problemas de la humanidad en todo el mundo. Y además, desde hace 500 años había una dominación occidental de un sector de Occidente sobre el mundo. En estos próximos días, meses, semanas, años a lo sumo, eso va a cambiar. Ese centro de dominación dejará de ser occidental y pasa a otro lugar del mundo, concretamente a China, que va a superar a Estados Unidos en su envergadura económica, financiera y por lo menos la empatará en el complejo militar. Estos dos asuntos, este fin de ciclo y la comprobación de que no ha sido exitoso ni el capitalismo ni el socialismo y este cambio de dominación global, marcan el lugar desde donde América del Sur está peleando su lugar en el mundo, esta vez con infinitas posibilidades de un enorme desarrollo, de ser alguien en el mundo. Estos últimos 10 años le han permitido al conjunto de países suramericanos crecer mucho más que el resto. Hemos crecido en los últimos 10 años como Suramérica, como unidad territorial que es Suramérica. Ustedes cierren los ojos y piensen en el mapa de Panamá para abajo. Vaya, somos un continente, el continente suramericano. Hemos crecido junto con China y con la India casi en los mismos niveles, con una diferencia fundamental para Suramérica. Hemos crecido con mejor distribución y hemos crecido en democracia. Cuestiones que no se pueden decir de los otros dos lugares del mundo que han hecho crecer más sus economías. Me refería a la China y a la India, y ustedes saben por qué en cuanto a lo social, a lo económico y al tipo de gobierno. Esta es la Suramérica que tenemos hoy, de la que hablaban Enrique, Almagro, mi amigo Pepe Goñi, Raulito, viste que tenía razón cuando te recomendé que trajéramos a alguien del Pacífico también a esta mesa. Gracias además por haberme colocado a su izquierda, compañeros, porque algunos amigos míos van a decir, después de lo que estoy diciendo, que he virado hacia otro lado. Bien, esta Suramérica que está en ese contexto ha tenido una larguísima historia para llegar hasta aquí. Hay algunos que piensan que la función empieza cuando uno llega, pero esta función de la integración suramericana empezó con nuestros subversivos originarios, con Tupac Amaru, Tupac Katari, Bartolina Sisa, Gregoria Pasa, el cacique Lautaro, y siguió con nuestros abuelos del Bicentenario, con Artigas, San Martín, Monteagudo, Castelli, Moreno.
Y entre medio, en los últimos tiempos, hubo otra serie de liderazgos que nos llevaron hasta aquí. Es muy larga la historia, pero nos pertenece, sin beneficio de inventario, como suramericanos. Nos hacemos cargo de lo bueno y de lo malo. Esta Suramérica hoy, y esto va a parecer para una audiencia como esta, algo de manual de escuela primaria, pero vale la pena repetírnoslo. Somos la principal reserva de agua del planeta. Somos, con la comprobación de los hidrocarburos en Venezuela y en Brasil, una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Somos también un lugar donde los minerales estratégicos, el litio, el cobre, abundan y son de enorme calidad. Agua, energía, minerales estratégicos y alimentos. No solo producción actual, sino producción probable, en donde vale la pena ahora mismo hacer una advertencia que nos hacemos permanentemente. No podemos volver a ser otra vez el granero del mundo. Esta vez tenemos que ser una gran fábrica de alimentos para el mundo. No reprimarizar, sino avanzar en una industrialización científicamente sostenible que no se pelee con el medio ambiente y que nos ayude que para dentro de pocos años podamos alimentar no solo a los 500 millones de suramericanos, sino a los más de 700 millones de latinoamericanos y poder comerciar con nuestros excedentes en calidad y en cantidad de un mundo sumamente demandante de lo que aquí tenemos en cantidad y en calidad, y a lo que me refería. Además de estas condiciones objetivas, materiales de la América del Sur, hay otras que hemos transformado casi en recursos naturales. Los hemos consolidado. Tenemos democracias sostenidas en la América del Sur, que han permitido estos crecimientos más equitativos. Y tenemos paz en la América del Sur. Es la única unidad territorial del mundo que tiene paz adentro y afuera. Hay otras que tienen paz adentro, pero han sido responsables, partícipes o provocadoras de los últimos conflictos bélicos en el mundo. Dicho sea de paso, la mayoría de ellos para apropiarse de los recursos naturales de otros países. Digo siempre, a ver, que alguien me diga dónde estaban las armas de destrucción masiva por allá y dónde está el petróleo de ese país hoy. Este es el estado que tenemos en la actual Suramérica. Gracias al trabajo de todos, a la comprensión y a que, fíjense, cuando se creaba esta UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, los que se oponían a la UNASUR, hoy quedan pocos, decían que era una idea, un invento de una banda, una patota que venía al asalto del espacio suramericano desde el oscuro rincón de las ideologías. Hoy, este conjunto de liderazgos en la América del Sur, hoy tenemos el honor de estar almorzando con uno de ellos, estos liderazgos supieron construir este estadio, el más alto que ha tenido el proceso de integración en toda la historia suramericana, lo pudieron construir desde la diversidad, aceptando, comprometiendo y trabajando junto con todos los otros liderazgos que parecían que no eran de este barrio, no eran de esta barra, como dice mi compañero presidente Mujica. Se pudieron incorporar todos, cada uno con sus ideas. Este es el valor de la integración hoy
en la América del Sur. Se hace con todos. Los pueblos eligen los gobiernos que quieren y los demás deben bancarse eso, porque esta construcción que apunta a mejorar la calidad de vida de todos los compatriotas suramericanos debe ser primero que todo respetuoso de las decisiones de los pueblos. Y así hemos andado de la mano con el gobierno que siguió al de nuestros queridos amigos de la Concertación. Hemos caminado de la mano y hemos arreglado los problemas entre Colombia y Venezuela desde la UNASUR con un presidente como Santos, que parecía que no era del barrio, y comprobamos que no solamente era eso, sino que también era un buen vecino. Estas cosas pasan hoy en la América del Sur. Yo no quiero abundar con datos duros, ya lo dio Enrique, por suerte. Pero esta consonancia política es la que permite hoy el laburo de Lula, de Dilma, de Néstor, de Cristina, de Evo, de Correa, el que se le viene encima a Bachelet pronto cuando gane las elecciones, aquí, de Mujica, del que vendrá. Este trabajo ha hecho posible estos resultados que tenemos hoy. Hace un rato hablaban de la cuestión del bloque del Pacífico y del Atlántico. Yo tengo para mí que este continente suramericano es un continente bioceánico, vaya pavada la que digo, pero como tal podemos, debemos, tenemos que tener políticas para los dos mares, hacia los dos mares. Entonces, la cuestión es cómo nos ponemos de acuerdo en las cuestiones básicas, y eso es lo que está ocurriendo día a día en este proceso de integración en Sudamérica, liderado en lo político por la UNASUR y en el plano suramericano por la CELAC, que no han venido a reemplazar otros organismos de la multilateralidad, han venido a impulsarlos. Nadie está en contra de la OEA o de la ONU. Nosotros, desde nuestros organismos regionales, lo que hacemos a esos organismos mucho más grandes es transmitirle el fueguito desde abajo, que es el único que calienta bien, ese fuego de la integración que ha nacido en nuestros pueblos y que es asumido por nuestros gobernantes. Por suerte, como dice mi jefa, cada vez los gobiernos se parecen más a los pueblos. Esta cuestión del Pacífico y del Atlántico debemos tenerla muy en cuenta para no pelearnos inútilmente y permitir que los de afuera se hagan con nosotros. Nuestros recursos sumamente necesitados y valorados en otros lugares del mundo deben ser objeto de nuestra vigilancia y de nuestro cuidado. En esta UNASUR hemos sabido crear algunos organismos. Uno de ellos es el de planificación e infraestructura. Actualmente está en desarrollo un plan de más de 100 obras de integración suramericana que han sido aprobados por los 12 países suramericanos, aunque no pasen por los 12 países, entendiendo que la nueva red de infraestructura tiene que estar al servicio de esta Suramérica nueva y no de otra de hace tanto tiempo. Este plan de infraestructura que contempla hidrovías, caminos, puentes, aeropuertos, diques, anillos energéticos, etcétera, etcétera. Fibra óptica ahora. Se ha anunciado la creación de un circuito de fibra óptica suramericano para que nuestras comunicaciones no vayan desde acá hasta Atlanta o Miami y vuelvan acá. Esto pasa. Estamos haciendo estas cosas día a día, pero también hemos creado un Consejo de Defensa. Por primera vez tenemos soberanía en este tema en 200 años. El Consejo de Defensa de la UNASUR está compuesto, ordenado y se debate y se decide en el marco de los 12 países suramericanos
por primera vez en 200 años sin consultar ni a españoles, ni a portugueses, ni a ingleses, ni franceses, ni norteamericanos. Entre suramericanos estamos resolviendo los problemas de defensa y de seguridad en la región. Además, está a punto de ponerse en movimiento la última etapa de creación y funcionamiento del Banco del Sur. Hay 6 países que ya están haciendo sus aportes. En estas cosas hemos progresado. Yo no quiero decir que la UNASUR sea la panacea. Digo que es un organismo jovencísimo, creado en el 2008, y que parece que ya hiciera más tiempo que está trabajando. Ha hecho mucho ruido, nos acusaban de torcernos ideológicamente. Hemos terminado consensuando con todos para poder llegar hasta este lugar. Y volviendo a lo del Pacífico y a lo del Atlántico, hay cosas que nos van a permitir un desarrollo notable a este costado suramericano del Atlántico. Dentro de muy poco tiempo, la India va a incorporar al consumo la misma cantidad de personas que tiene hoy China. ¿Se imaginan lo que va a haber que laburar para darles energía, productos de los minerales, alimentos a tanta gente, además de la nuestra propia? Debemos buscar formas de economías complementarias en la América del Sur. Eso es lo que estamos proponiendo. Estamos proponiendo además algo, algunos amigos y amigas se suelen llenar la boca con aquello de que podemos vivir con lo nuestro. No podemos vivir más con lo nuestro solamente, amigas y amigos. Necesitamos asociarnos primero entre todos nosotros, nuestros gobiernos, la intensa y firme intervención de los Estados en todas las cuestiones que tengan que ver con una mejor vida de nuestra humanidad, en todas. Pero además, una enorme participación en estas cuestiones estratégicas de la iniciativa privada. Unos amigos hicieron un ejercicio de valorar las posibilidades de desarrollo que tiene en el rubro de la transformación de los minerales, de la energía y de los alimentos, la cantidad de dinero que haya que poner para posibilitar el desarrollo que podemos tener no alcanza con los presupuestos de nuestros países. Necesitamos el concurso y asociarnos con nuestras demandas, pero no solo entre Estados, sino con la participación privada. Este es el mundo que debemos enfrentar. Mi último jefe, ahora tengo una jefa, mi último jefe, Néstor Kirchner, solía recordar, y para terminar, que él creía que a la integración suramericana, a la UNASUR, le faltaba una última batalla. Él decía que le faltaba la segunda batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue la que consolidó la independencia de Suramérica. En aquella batalla, un ejército de 5.000 y pico de hombres, donde había uruguayos, argentinos, chilenos, dio esa batalla fundamental en los llanos de Ayacucho. Eran 5.000 y pico de hombres contra más de 10.000, el ejército más poderoso de la tierra en aquel momento. Nuestros patriotas, nuestros abuelos patriotas, Bolívar los había despedido al ejército del sur y el del norte con la frase de soldados, para ustedes y para nosotros la patria es América. Y el general José Antonio de Sucre, un joven como muchos que hay aquí, de 20 y pico de años, era el jefe de aquella batalla del lado suramericano. Le entregó el mando, la iniciativa, la primera carga de la batalla a un general tan joven como él, general José María de Córdoba. Este mató su caballo, dijo que lo hacía para no tener en qué huir y ordenó de frente, armas a discreción y paso de vencedores. Mi jefe Kirchner repetía lo mismo y decía, de frente, democracia a discreción, pero con paso de vencedores. Muchas gracias. Bien, ya casi en el final y abusando un poco de la amabilidad del contador Iglesias, queremos pedirles unas reflexiones finales a propósito de este encuentro.
Yo creo que las presentaciones han sido muy claras en los compañeros de la mesa, como para concluir, primero que estamos en un momento de cambio importante en el mundo, creo que eso ha venido reiteradamente expuesto por los cuatro en este foro, a un mundo complicado al cual no sabemos realmente por dónde van a venir las cosas, pero tenemos que estar preparados. Lo segundo es que América Latina hoy es una fuerza importante en el mundo y que tiene que actuar como tal, preocupada por lo que pasa en el mundo, incidiendo en lo que pasa en el mundo, y particularmente en un campo que nos es muy importante, que es el campo del comercio, que está ciertamente sometido a presiones y a fragmentaciones que no son buenas para nadie, pero particularmente para nosotros. Lo tercero es que hay que seguir apostando a la integración, que eso implica ciertamente la integración política, donde hay un avance muy significativo, avanzar en la cooperación, donde también lo hay, pero tenemos que ponernos de acuerdo en potenciar los recursos y la capacidad de producir y diversificar la exportación con los nuevos elementos que están detrás del crecimiento, que es la tecnología, la innovación, y donde la capacidad de unirnos es realmente, está llamada en este momento como nunca a ser movilizada. Yo creo que efectivamente hay líderes, no solamente líderes políticos, hay líderes empresariales. América Latina tiene otro perfil que lo que tenía hace 20 o 30 años. Y tenemos también líderes de la sociedad civil. Yo creo que este compromiso de mirar para adelante no está reservado a ninguno de los tres en particular, sino a todos ellos. Lo importante es tener proyectos de flexibilidad que permitan estimular la creatividad y apostar, como se decía ayer en el seminario que tiene lugar en estos momentos en Montevideo, a la juventud, que es un poco la gran reserva que tiene este continente y que bien movilizada puede ser buena para nuestra región, para nuestra gente, pero también puede ser buena para la paz, la democracia y el progreso en el mundo. Mucho éxito a este programa de Propuesta Uruguay 2030 y muchas gracias a todos. Bien, ahora sí, le ponemos punto final, les agradecemos a todos la presencia y por supuesto que les informamos que en las próximas semanas se les estará notificando, informando en relación a la fecha del próximo evento y también la temática. Muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.